El restaurante El Vitral era un monumento al exceso. Candelabros de cristal, tan gruesos como mi brazo, colgaban del techo alto, reflejando la luz en las copas de vino de $300 la botella. El murmullo de los 20 invitados de mi hija Isabel y mi yerno Andrés era un zumbido agudo, lleno de risas forzadas y el tintineo de cubiertos de plata sobre porcelana fina. Yo, Carmen Villalobos, a mis 70 años, me sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. Mi vestido, el mejor que tenía, de lino oscuro, cosido por mis propias manos, se sentía opaco junto a los brillos y sedas de las esposas de los socios de Andrés. El aire olía a perfume caro y a la reducción de vino tinto que bañaba los filetes. Guadalupe Lupita Camacho, mi consuegra, se puso de pie. A sus 68 años, Lupita era todo lo que yo no era. Ruidosa, con el cabello teñido de un rubio platinado y joyas que parecían pesarle en las muñecas y el cuello. Levantó una pequeña caja de terciopelo verde. «¡Por mi Andrés!», exclamó, su voz de agente inmobiliaria acostumbrada a cerrar tratos. 10 años de éxito. Y para celebrar tu imperio, querido, algo que marque el tiempo». Le entregó a Andrés un reloj Rolex de oro. El metal brilló bajo los candelabros. Andrés, mi yerno de 42 años, lo recibió con una sonrisa ensayada, mostrando el reloj a sus socios como un trofeo. Los aplausos fueron entusiastas. Fue entonces cuando mi hija, Isabel, de 40 años, giró su copa de champán hacia mí. Sus ojos, que alguna vez fueron míos, ahora me miraban con una ironía afilada, aprendida de su suegra. El alcohol le había dado un brillo desagradable a sus mejillas. «Gracias, mamá, por venir», dijo, su voz lo suficientemente alta para que la mitad de la mesa la oyera. El silencio se instaló, expectante. «Qué distinto. Lupita sí sabe lo que es construir un imperio sola, ¿verdad?». Hizo una pausa dramática, mirándome fijamente. «No como otras que solo... Bueno, salud». Bebió un sorbo largo, sin dejar de mirarme. Sentí el calor subir por mi cuello, una quemadura lenta. La humillación era pública, diseñada para arrinconarme, para ponerme en mi lugar de anciana inútil. Respiré hondo, oliendo el vino añejo y el pan de ajo en la mesa. Enderecé la espalda. Mis manos, ásperas por 50 años de agujas e hilos, estaban quietas sobre mi regazo. Miré a Isabel, no a la mujer de 40 años, sino a la niña que había vestido. «Tienes razón, Isabel», dije, mi voz serena, clara, cortando el silencio tenso. «No sé construir imperios, solo familias, y pagar sus cuentas». La sonrisa de Isabel flaqueó, confundida por mi falta de lágrimas. Vi la mirada de Andrés, una advertencia rápida hacia Isabel. Lupita soltó una risita disimulada. Los invitados, incómodos, desviaron la mirada hacia sus platos de $50. Yo bajé la mía, no por vergüenza, sino por estrategia. Mis manos temblaron, solo un poco, sobre la tela de mi vestido. A mi lado, en la silla, estaba mi cartera. No era un bolso de diseñador, sino uno práctico. Se abrió ligeramente y por un segundo, el borde de una vieja carpeta de cuero marrón fue visible. Era mi ancla, mi arsenal. Contenía los papeles que Isabel me había hecho firmar, los mismos que pagaban por ese Rolex. La cena continuó, pero yo ya no estaba allí. Estaba calculando. El reloj de oro que brillaba en la muñeca de Andrés probablemente costaba más que mis ahorros de jubilación de $85.000, o quizás eran mis ahorros de jubilación. El pensamiento se instaló como un trozo de hielo en mi estómago. Isabel evitaba mi mirada, ahora demasiado ocupada riendo con los socios. Ella creía que había ganado esa pequeña escaramuza, que me había reducido a una simple espectadora de su éxito. Pero el éxito de ellos se construía sobre cimientos que yo había cosido, sobre una casa de 250 metros cuadrados que aún era mía. Dejé de sentir la humillación. Lo que sentí fue una indignación fría, precisa. Era la misma concentración que sentía al cortar un patrón de seda complicado, donde un error de 1 milímetro arruinaba toda la pieza. Me habían tratado como un retazo sobrante. Habían olvidado que yo era la costurera, la arquitecta de la tela. Observé a Lupita jactarse de sus ventas inmobiliarias y a Andrés prometer inversiones a sus socios. Eran ruidosos, descuidados. Y el descuido, aprendí en mi taller, siempre deja hilos sueltos.
¿Creían que mi memoria fallaba? Pronto descubrirían que una costurera recuerda cada puntada. Terminé mi agua. No probé el vino. Mientras partían el pastel de aniversario, un postre extravagante de 5 pisos, yo solo pensaba en la carpeta de cuero marrón. Isabel creía que el poder que me había hecho firmar era para ayudarme con mis impuestos, una mentira piadosa para una anciana que pierde la memoria. No sabía que yo recordaba cada número, cada cláusula, cada centímetro de tela. Me levanté discretamente antes del postre. Me siento un poco cansada, hijos. Felicidades. Isabel ni siquiera me miró. Andrés asintió, aliviado. Salí del El Vitral hacia el aire frío de Polanco. La venganza no se sirve caliente, se corta a medida y se cose en silencio. Isabel no recuerda el taller de 1995, o no quiere recordar. Para ella, la casa de 250 metros cuadrados en la que creció simplemente existía, como el sol o el aire. No recuerda el zumbido constante de la máquina industrial que penetraba las paredes hasta la madrugada, ni el olor a aceite de motor y algodón crudo que impregnaba mi ropa. Ella solo recuerda los vestidos de fiesta, los jardines, cuidados y las vacaciones pagadas. No recuerda el proceso, solo el privilegio. Y anoche, en ese restaurante, me di cuenta de que ella despreciaba activamente el proceso. Despreciaba el taller. Me despreciaba a mí. Me veo a mí misma, Carmen, con 35 años, rodeada de metros de tul blanco y satén marfil. Era 1995. Mi pequeño taller no era un pasatiempo. Era el motor económico de la familia. Mientras otras madres dormían, yo cortaba patrones para 15 vestidos de dama de honor, con una fecha límite de entrega que me robaba el sueño. Cada puntada era precisa, cada dobladillo perfecto. No era arte, era disciplina. Era el tipo de trabajo que te deja callos en los dedos y una joroba permanente en la espalda. El tipo de trabajo que mi hija ahora considera indigno de su imperio. Fueron 20 años así, 2 décadas de trabajar turnos dobles que yo misma me imponía. Entregaba uniformes escolares por la mañana y vestidos de alta costura por la noche. Con ese dinero, pagué cada centímetro de esa casa. No fue una hipoteca bancaria, fue un pago directo, financiado con mis manos. Mientras mi difunto esposo aportaba su salario, mis ganancias extraordinarias construyeron el patrimonio. Ese patrimonio que Andrés ahora usaba para comprar relojes de oro y financiar cenas de lujo en Polanco. Recuerdo a Isabel, con 8 años, tocando mis manos. ¿Por qué pican, mamá? Yo le respondía, porque estas manos construyen jardines, hija. Era una verdad a medias. Construían la casa, pagaban su colegio, privado, financiaban sus lecciones de ballet. Ella arrugaba la nariz y se iba a jugar. Ya entonces, mis manos la avergonzaban. Ahora, en el restaurante, vi la misma mirada de repulsión cuando observó mis manos sobre el mantel de lino. Manos de trabajadora, no de heredera. Pero la casa no fue suficiente. La educación era el siguiente pilar. Isabel tenía sueños que costaban en moneda extranjera, sueños de maestrías en el extranjero que mi taller apenas podía cubrir. Llegó el año 2005. Yo tenía 45 años. Para financiar su ambición, tuve que tomar una decisión que me dolió en el alma. Vender mis 3 máquinas de coser Singer de colección. Eran modelos de hierro forjado de los años 50. Perfectas, mi herencia de mi propia madre. Las vendí a un coleccionista por una fracción de su valor sentimental. El coleccionista me entregó $20,000 en efectivo. El dinero se sentía frío, impersonal. Al día siguiente lo deposité en la cuenta para su matrícula. Un mes después, Isabel me llamó llorando, de alegría desde un café internet. Mamá, me gané la beca. Fue una beca completa. Dejé que lo creyera. Fue mi error. Le permití pensar que el mundo le debía su éxito, en lugar de entender que alguien, en silencio, estaba pagando el precio completo por él. Ese dinero era mi fondo de seguridad. Eran mis ahorros para la vejez, cosidos durante una década. Los entregué sin dudarlo, porque así me enseñaron. Los padres se sacrifican. Pero cuando Isabel regresó con su título, su acento pulido y sus trajes caros, miró mi taller como si fuera un pariente pobre. Ya no era la fuente de su éxito.
Era un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. ¿Era este el retorno de mi inversión? ¿Una hija que despreciaba el sacrificio que la había elevado? Ella nunca entendió el valor del dinero, solo su poder de compra. Y por eso, cuando trajo a Andrés a la familia, reconoció en él a alguien similar. Él no creaba valor, lo apalancaba. Y pronto necesitaron algo sólido que apalancar. Mi casa, mi taller, mi vida entera. La palabra apalancar siempre me sonó a parásito. No me equivocaba. Y yo por amor me dejé morder. 10 años después, en 2015, me llevaron a la notaría. Yo tenía 60 años. El aire olía a papel sellado y al perfume caro de Andrés, que no dejaba de hablar sobre finanzas modernas y cerrar un trato que nos cambiaría la vida. Isabel me tomó la mano. Sus manos eran suaves, manicuradas. Es solo una formalidad, mamá, para que el negocio de Andrés despegue. Su negocio tambaleaba, dijeron. Necesitaban una garantía. La formalidad era un préstamo de $150,000. Y la garantía, por supuesto, era mi casa. La casa de 250 metros cuadrados que yo había pagado con mis manos callosas. Es solo por 6 meses, mamá. Lo juro, dijo Andrés, con esa sonrisa que ahora reconocía como la de un depredador. Firmé. ¿Cómo negarle algo a mi única hija? A la niña de la beca completa. Firmé contra mi instinto, contra todo lo que sabía sobre el trabajo duro. Después de eso, todo se aceleró. Los microabusos se volvieron diarios. Mamá, no entiendes de finanzas. Mamá, tus manos feas avergüenzan a mis contactos. Me aislaron en mi propia casa, relegándome a la cocina mientras ellos usaban la sala principal para sus reuniones. Me convertí en una sirvienta sin sueldo, una sombra en la casa que yo había construido. Ya no era la matriarca, era una carga. Y entonces, el año pasado, llegó el golpe maestro, la firma final. Me trajeron un fajo de papeles. Mamá, estamos tan ocupados. Esto es un poder notarial. Es solo para ayudarte a pagar tus impuestos y manejar tus cuentas. Ya sabes, por si olvidas algo. Lo dijeron con lástima, insinuando que mi mente de 69 años fallaba. Cansada de pelear, confiando en mi hija, firmé. No leí la cláusula cuarta. Firmé porque era mi familia. No vi que la tinta de ese poder era veneno. Pero el veneno, si se administra bien, también puede ser el antídoto. La mañana siguiente a la cena en el vitral fue fría, pero mi mente estaba clara, aguda como una aguja nueva. La humillación se había asentado, no como tristeza, sino como combustible. Dejé mi taza de té a medio tomar. Fui a mi antiguo cuarto de costura, ahora relegado a un almacén de cajas viejas por orden de Isabel. Detrás de unos rollos de tela de lino que me negué a tirar, estaba mi vieja caja fuerte de pared, oculta por un muestrario de hilos. La abrí. Dentro, intacta, estaba la carpeta de cuero marrón que había vislumbrado en mi cartera la noche anterior. La tomé. Pesaba, no por los papeles, sino por la traición que contenían. No le dije a nadie a dónde iba. Tomé un taxi, pagando en efectivo. A las 9 de la mañana del lunes, entré en la notaría Godoy y Asociados. El lugar olía a caoba vieja, a papel sellado y a café fuerte. Era un refugio de orden y legalidad. El licenciado Esteban Godoy, un amigo de mi difunto esposo, me recibió con sorpresa. «Carmen, qué gusto verte, pero te veo preocupada». A sus 65 años, Godoy tenía la mirada paciente de quien ha visto todas las miserias humanas escritas en cláusulas. «Esteban», le dije sentándome frente a su escritorio sólido, «creo que cometí un error terrible». Puse la carpeta de cuero marrón sobre la madera pulida. «El año pasado, Isabel y Andrés me hicieron firmar esto. Dijeron que era para ayudarme con mis impuestos, que mi memoria fallaba». El licenciado Godoy se puso sus lentes de lectura. Sus cejas se fruncieron mientras sacaba los documentos. El silencio en su oficina era denso. Yo observaba sus manos, cuidadosas, mientras pasaba las páginas, deteniéndose en las firmas que yo había estampado con tanta confianza. Mis manos, las callosas, apretaban los reposabrazos de la silla. Él levantó la vista, y su expresión ya no era de sorpresa, sino de profunda alarma. «Carmen, ¿tú leíste esto antes de firmar?». Negó con la cabeza, más para sí mismo que para mí.
Esto no es un poder para pagar impuestos. Giró el documento hacia mí y señaló un párrafo específico. La cláusula 4. El texto era denso, legalista, pero 2 palabras brillaban como neón. Poder general. Esteban me lo tradujo. Carmen, esto es un poder general para actos de dominio y administración. No entendí el término legal, pero entendí su rostro. Significa, dijo él bajando la voz, que les diste permiso legal para vender, hipotecar, transferir o disponer de todos tus bienes, tu casa, tus cuentas, todo, sin necesidad de volverte a preguntar. El aire salió de mis pulmones. La sensación de ser reemplazada, de ser borrada en vida, era física. El poder no era para ayudarme, era para reemplazarme. Era una cesión completa de mis derechos, firmada con mi propia mano. Me mantuve serena. Las lágrimas no recuperan el patrimonio. ¿Qué han hecho? Fue mi única pregunta. Godoy fue práctico. Lo primero es revocarlo. Ahora mismo. Prepararé el documento. Pero segundo, necesitas saber el daño. Tienes que ir a tu banco. Inmediatamente. Me explicó que, aunque el poder estaba activo, yo seguía siendo la titular principal de mis cuentas. No vayas como una víctima, Carmen. Ve como la dueña. Pide un estado de cuenta detallado de los últimos 6 meses. Salí de la notaría con una copia de la revocación en proceso y un hielo en el pecho. Al día siguiente, martes a las 11 de la mañana, entré a la sucursal del Banco Global. El mármol era frío y el aire acondicionado demasiado fuerte. Era el banco donde había guardado mis ahorros durante 30 años. Me acerqué a la ventanilla. La cajera, una joven con una sonrisa plástica, me pidió mi identificación. «Buenos días, señora Villalobos. ¿En qué podemos ayudarla?» Su tono era condescendiente, el que usan para las ancianas. «Quiero una impresión de todos los movimientos de mis cuentas de ahorros y jubilación de los últimos 6 meses», dije, mi voz firme, usando las palabras exactas que Godoy me sugirió. «Soy la titular», la joven titubeó, probablemente acostumbrada a tratar con Andrés. «Un momento, por favor». Tecleó. Su sonrisa desapareció. La impresora detrás de ella comenzó a escupir hojas. 1, 2, 3 páginas. Me las entregó sin mirarme a los ojos. Allí estaba la segunda prueba. El robo. No eran movimientos pequeños. Eran 5 transferencias electrónicas. Grandes. Descaradas. Una de $10.000. Otra de $20.000. Una tercera de $15.000. El total era escalofriante. $85.000. Todos mis ahorros líquidos, el fondo de mi jubilación, transferidos en un lapso de 4 meses. El destinatario no dejaba lugar a dudas. Estaba impreso en tinta negra. Andrés Global Ventures, el nombre de la empresa fantasma de mi yerno. Mis manos temblaron, pero esta vez de rabia. $85.000. El costo del Rolex de Lupita. El precio de la cena en el vitral. El financiamiento de su imperio inexistente. Todo pagado con mis hilos, con las telas que vendí, con las máquinas Singer que sacrifiqué por la maestría de Isabel. No era un préstamo, era un saqueo. Salí del banco. El sol de Siemtosian mediodía me golpeó, pero yo sentía el frío del mármol de la sucursal. Tenía la prueba de la traición y la prueba del robo, pero sentía que algo faltaba. Esa tarde mi nieto Emiliano, de 16 años, vino a visitarme a escondidas. Él era el único que parecía notar la tensión en la casa. Trajo su computadora portátil. «Abuela, ¿puedo usar tu internet?» Papá cambió las claves del Wi-Fi de su oficina otra vez. Dice que es por seguridad empresarial. Emiliano lo dijo como una queja adolescente, pero para mí fue una campana de alarma. ¿Por qué Andrés, que trabajaba desde casa, necesitaba tanta seguridad en su oficina? ¿La oficina que estaba en mi casa? Ese jueves, esperé. Oí el Lexus de Andrés salir del garaje, seguido por el auto de Isabel. La casa quedó en silencio. Con el corazón latiendo fuerte, caminé hacia el estudio de Andrés, la habitación que antes era mi segundo cuarto de costura. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo conocía esa casa. Usé la llave maestra de los dormitorios, la que guardaba desde 1995. Entré. La habitación estaba impecable, moderna, impersonal, pero yo buscaba algo escondido. Recordé lo que dijo Emiliano sobre la seguridad. Mis ojos recorrieron la estantería. Libros de finanzas,
biografías de empresarios exitosos, y entre ellos, un libro que no cuadraba, una edición de El Quijote, encuadernada en cuero falso. Lo saqué. Pesaba demasiado poco. Era un libro falso. Una caja. Lo abrí. Dentro no había dinero. Había papeles. Y encima de ellos, un sobre amarillo del banco hipotecario. Mi respiración se detuvo. El sobre estaba dirigido a Andrés Molina, AC, de Carmen Villalobos. Lo abrí con manos temblorosas. Era la tercera prueba. La urgencia. Era una notificación de ejecución de garantía. El préstamo de $150.000 que firmé en 2015. Andrés había dejado de pagar las cuotas hacía 3 meses. El banco nos daba un último aviso. La fecha límite de pago total era el 15 de diciembre. Faltaban exactamente 10 días. Iban a dejar que perdiera mi casa. Ni siquiera me lo habían dicho. El plan era claro. Dejar que el banco embargara la propiedad, culpar a mi mala memoria por no pagar y usar el poder general para negociar la venta o quedarse con el remanente. Se quedarían con todo. Me echarían a la calle o, peor, a un asilo, declarada incompetente. El gaslighting, las insinuaciones sobre mi memoria, todo cobraba sentido. Pero mientras miraba la notificación de embargo, no sentí miedo. Sentí claridad. Andrés tenía el poder notarial, pero yo tenía algo que él había olvidado. Salí de la oficina, cerré con llave y fui directamente a mi auto. Conduje hasta el Banco Global de nuevo, pero a una sucursal diferente, en el centro. Fui a la bóveda de cajas de seguridad. Andrés conocía la caja 300C, donde yo guardaba joyas menores. Pero yo tenía una segunda caja, la 114, abierta a nombre de mi difunto esposo y mío. El empleado del banco me guió a la sala privada. Inserté mi llave y la llave maestra. El metal rechinó. Saqué la caja. Dentro, debajo de los certificados de nacimiento de Isabel y las fotos de mi boda, estaba la cuarta prueba, el escudo, la escritura original de la casa de 250 metros cuadrados, el documento antiguo, amarillento, con mi nombre y el de mi esposo, libre de gravámenes, excepto por la anotación del préstamo de Andrés. Sostuve el papel en mis manos. Era la raíz. Andrés tenía el poder notarial, una rama que yo misma le había dado. Pero yo tenía la escritura. La raíz siempre vence a la rama. Había usado mis manos para construir esa casa, y ahora usaría mi mente para salvarla. Tenía el arma del engaño, el poder, la prueba del robo, los extractos y la urgencia, el embargo. Y ahora tenía el escudo, la escritura. Volví a la notaría del licenciado Godoy esa misma tarde. Puse las 4 pruebas sobre su escritorio de caoba. Los extractos bancarios, el sobre amarillo del embargo y la escritura original. Él me miró, sus ojos ya no solo preocupados, sino llenos de una furia controlada. Carmen, esto es más que abuso de confianza. Esto es administración fraudulenta y posible despojo. Asentí. Lo sé, Esteban. ¿Qué quieres hacer, Carmen? Podemos iniciar un proceso penal, empezó a decir. Lo interrumpí con calma. Quiero justicia, Esteban, pero no solo en un tribunal donde tardará años. Quiero justicia en mi casa. Mis ojos se posaron en los extractos bancarios, en el nombre Andrés Global Ventures. Luego miré la notificación de embargo. Tenía el poder, el robo y la urgencia. Andrés y Lupita aman los escenarios públicos, le dije. Aman los anuncios, las audiencias. La cena del sábado en el vitral me dio la idea perfecta. Godoy me miró, empezando a entender. Vamos a organizar nuestra propia junta, una reunión familiar. Pero, añadí, esta vez yo escribiré el guión. Guardé la escritura original en mi bolso. El documento se sentía cálido, vivo. Tenía las pruebas del robo y el arma de la propiedad. Faltaba el escenario, y yo sabía exactamente cómo construirlo. Caminé a casa, rechazando la oferta de Esteban de llevarme. Necesitaba el aire, sentir el pavimento bajo mis pies. El plan comenzó a formarse, cada paso tan preciso como una puntada invisible. Ellos habían subestimado a la costurera. Habían olvidado que yo sé cómo unir las piezas, cómo manejar los hilos. Y lo más importante, sé exactamente dónde cortar. La casa se sentía diferente cuando entré. Ya no era mi prisión, era mi tablero de ajedrez.
Isabel y Andrés estaban en la cocina, riendo por teléfono, probablemente con Lupita. No me oyeron entrar. Fui a mi cuarto. La carpeta de cuero marrón, ahora reemplazada por los documentos que importaban. Mi plan no sería ruidoso. Sería silencioso, metódico, y comenzaría mañana. El lunes, a las 9:00 AM en punto, estaba de nuevo sentada frente al escritorio de caoba del licenciado Godoy. Ya no era la mujer asustada del viernes. Era una cliente con un propósito. Puse los $85,000 en extractos bancarios y las notificación de embargo sobre su mesa, junto a mi escritura original. «Esteban», le dije, mi voz tan firme como el roble de su escritorio. «No solo quiero revocar el poder, quiero iniciar el proceso de recuperación de lo robado». Él asintió, una chispa de admiración en sus ojos. Basado en estas pruebas, la prueba 1, el poder, y la prueba 2, los extractos, redactaremos la revocación inmediata. La causal es clara: abuso de confianza y administración fraudulenta. El sonido de su pluma sobre el papel legal fue el primer golpe de mi martillo. Me explicó el procedimiento. La revocación se firmaría ante él como notario y se registraría inmediatamente. Una copia certificada se enviaría a todas las instituciones bancarias donde yo tuviera cuentas, incluyendo el Banco Global y el Banco Hipotecario. Desde el momento en que firme esto, Carmen, el poder 405B queda sin efecto. Andrés ya no podrá mover un solo centavo más en tu nombre. La sensación de alivio fue inmensa, pero incompleta. Habíamos cerrado la puerta, pero el ladrón seguía dentro de la casa. Firmé el documento. Mi mano, la misma que tembló en el vitral, ahora estaba firme. Cada letra de Carmen Villalobos era una puntada que cerraba la herida. Godoy selló el documento. «Paso 1 completado», dijo. «Pero la revocación no detiene el embargo, Carmen. Solo impide que Andrés negocie con el banco usando tu poder. El banco aún quiere su dinero. Y la fecha límite del 15 de diciembre sigue en pie». Yo asentí. «Lo sé, Esteban. Por eso, el siguiente paso es en el banco. Pero esta vez no iré a pedir estados de cuenta. Iré a dar órdenes». El plan requería precisión. Andrés no podía enterarse de la revocación todavía. Si lo hacía, podría intentar una maniobra desesperada. Acordamos con Godoy que la notificación oficial a Andrés e Isabel se retendría hasta el viernes. Teníamos 4 días para mover mis piezas en silencio. Salí de la notaría con una copia certificada de la revocación y la escritura original en mi bolso. El aire de la ciudad se sentía diferente, más ligero. El primer hilo de mi red estaba tenso. El martes a las 11:00 AM volví al Banco Global. Esta vez no fui a la ventanilla. Solicité ver al gerente de sucursal. Me hicieron esperar en una sala de cristal, pero yo tenía paciencia. Cuando el gerente, un hombre de traje gris y sonrisa nerviosa, me recibió, no le di tiempo de ser condescendiente. Puse la escritura original, prueba 4, sobre su escritorio de vidrio. «Soy Carmen Villalobos, la propietaria única y original de este inmueble», declaré. «Y esta es la garantía del préstamo que Andrés Molina está gestionando». El gerente palideció visiblemente al ver el documento original. «Además», continué, sacando la copia de la notificación de embargo, «prueba 3. He sido informada de que el señor Molina ha incurrido en impago, poniendo mi propiedad en riesgo sin mi conocimiento». La sonrisa del gerente desapareció. «Señora Villalobos, el señor Molina tiene un poder general». «Lo for», interrumpí, deslizando la revocación notariada sobre la mesa. «Tenía. Este poder fue revocado ayer por administración fraudulenta». El gerente miró el sello oficial y tragó saliva. «El poder de la burocracia, cuando se usa correctamente, es absoluto. Solicito», dije, mi voz cortando el silencio de la oficina, «el bloqueo preventivo inmediato de cualquier línea de crédito adicional o rehipoteca vinculada a esta garantía. La casa ya no respalda las deudas de Andrés Global Ventures». El gerente tecleó frenéticamente. «Pero el préstamo original de $150,000 sigue vigente y en mora». «Lo sé», respondí, «y nos ocuparemos de eso. Pero a partir de este segundo, no se autorizará ni $1 más sobre mi propiedad. ¿Queda claro?». Él asintió, derrotado. «Sí, señora».
Bloqueado. Salí del banco sintiendo el peso de la escritura en mi bolso. Había cortado la línea de suministro de Andrés. Ya no podía pedir más dinero usando mi casa. Había salvado el patrimonio raíz. Ahora tenía que ocuparme de la reputación y de conseguir la prueba final. El siguiente paso era el más desagradable, pero el más necesario. Tenía que hablar con Lupita, la arquitecta de la humillación pública de mi hija. El jueves por la tarde la llamé. Puse mi voz más temblorosa, la de la anciana senil que ellos creían que yo era. Lupita, querida, soy Carmen. Qué pena molestarte. Pude casi oír su sonrisa condescendiente al otro lado de la línea. Carmen, qué sorpresa. ¿Todo bien? Le dije que estaba muy afectada por mi comportamiento en la cena, que me sentía confundida. Isabel y Andrés están tan enojados conmigo. Solo quería disculparme contigo, tomar un café. La carnada fue perfecta. Ay, Carmen, no te preocupes. Claro que sí. Nos vemos en el Sanborns de siempre, a las 5:00 p.m. Llegué 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, lejos del ruido, pero con buena acústica. Puse mi teléfono sobre la mesa, con la aplicación de grabación de audio activada. En Ciudad de México, grabar una conversación en un lugar público en la que eres partícipe es legal. Compré un café y esperé. Lupita llegó envuelta en un abrigo de piel falso, oliendo a laca y a victoria. «Carmen, querida, te ves pálida», dijo sentándose. Pedí que nos trajeran 2 tés de manzanilla. «Lupita, de verdad lo siento», empecé, bajando la mirada. «No quise arruinar la noche. Es solo que... Andrés, él maneja todo mi dinero y...» Ella me interrumpió, poniendo su mano enjollada sobre la mía. Era la señal que esperaba. «Ay, Carmen, relájate. Ya estás grande para entender estas cosas. Los negocios son así. Andrés es un genio, un visionario». La dejé hablar, mi teléfono grabando silenciosamente cada palabra. «Él solo usa tu dinero para apalancarse», dijo, exactamente como yo esperaba. «Es lo normal en los negocios de alto nivel. Ese dinero tuyo, estancado en el banco, no servía de nada. Andrés lo está poniendo a trabajar. Así se construyen los imperios, Carmen, no cosiendo vestiditos». Bebió un sorbo de su té. «Déjalo hacer. Al final todos ganan. Él gana prestigio. Mi hijo gana un socio brillante. E Isabel... Bueno, Isabel gana el estatus que siempre mereció y que tú nunca pudiste darle». La miré, asimilando el veneno. Ella creía que me estaba consolando, pero me estaba entregando el cuchillo. «¿Incluso si usa la casa?», pregunté fingiendo pánico. Lupita rió, un sonido agudo. «Claro, las propiedades son para usarse. No te preocupes, si pierden la casa, Andrés les comprará un departamento de lujo. Ya deberías estar pensando en un buen asilo, Carmen, uno con jardín. Andrés se encargará». La grabación capturó todo: el desprecio, la admisión del plan, la confirmación de que sabían del riesgo de la casa. «Gracias, Lupita», le dije deteniendo la grabación mientras guardaba el teléfono. «Me dejas mucho más tranquila». Pagué la cuenta. «Tengo que irme». Ella me miró con lástima. «Cuídate esa memoria, Carmen». Salí del Sanborns. El audio era la prueba 5. Era la confirmación moral que necesitaba. El banco probaba el robo. Lupita probaba la intención. Ahora, el escenario estaba listo para montarse. El viernes a las 10:00 a.m., el licenciado Godoy activó el siguiente paso. Un mensajero oficial entregó 2 sobres en mi casa. Uno para Andrés Molina, otro para Isabel Villalobos. Yo estaba en mi cuarto, escuchando. Oí el murmullo de Andrés, luego su risa. «Es de tu mamá. ¡Qué ridículo!». El sobre contenía la notificación extrajudicial formal de la revocación del poder 405b. Era la primera bofetada legal. Sabía que causaría pánico, pero no les daría tiempo a reaccionar, porque el sobre contenía algo más. Junto a la notificación legal venía una segunda hoja, una invitación formal, impresa en papel grueso. «Carmen Villalobos solicita la presencia de Andrés Molina e Isabel Villalobos a una junta familiar urgente e inaplazable. La fecha, sábado, 8:00 p.m. El lugar, la sala principal de la casa. El propósito, discutir la reestructuración del patrimonio familiar y la deuda hipotecaria».
La palabra reestructuración fue el cebo. Andrés, al ver su poder revocado, paso 1, y saber que yo había bloqueado la línea de crédito, paso 2, del cual el banco ya le habría informado, y enfrentando el embargo, prueba 3, entraría en pánico. Pensaría que yo, la anciana asustada, estaba a punto de ceder bajo presión. Creería que la junta era mi último intento de negociar, de salvar la casa, quizás firmando nuevos papeles, cediendo la propiedad directamente. Su arrogancia era mi mejor aliado. Oí a Isabel gritarle a Andrés en el estudio. «¿Cómo que revocó el poder? ¡Esa vieja estúpida!». Oí a Andrés calmarla. «Tranquila, es un berrinche. La tenemos donde queremos. Está asustada por el embargo. En esa junta del sábado la vamos a destrozar. Va a firmar lo que sea». Se estaban confiando. Estaban seguros de que mi junta era una trampa que ellos controlarían, pero la trampa no estaba completa sin la audiencia adecuada. La humillación en el vitral fue pública. La vindicación también debía serlo. El sábado por la mañana tomé el teléfono. Revisé los extractos bancarios de Andrés Global Ventures que había obtenido del banco. Allí estaban los nombres de los 2 socios a los que Andrés les debía dinero, los mismos que aplaudían en la cena. Hice la primera llamada. «Señor Martínez, habla Carmen Villalobos, la suegra de Andrés Molina». Hubo un silencio. «Sé que Andrés tiene asuntos pendientes con usted. Quiero informarle que esta noche, a las 8 p.m., en mi casa, Andrés y yo haremos un anuncio muy importante sobre la reestructuración de sus deudas. Creo que es vital que usted esté presente». La preocupación en su voz fue inmediata. Confirmó su asistencia. Repetí la operación con el segundo socio, el señor Ramírez. Finalmente llamé a Lupita. «Lupita, querida, necesito tu apoyo esta noche. Andrés e Isabel están muy tensos por la junta que convoqué. Voy a hacer un anuncio sobre la casa y la deuda. Me gustaría que estuvieras allí, como mediadora». Lupita aceptó encantada. «Por supuesto, Carmen. Hay que ponerte en tu lugar de una vez por todas. Estaré allí para asegurarme de que entiendas los negocios». El escenario estaba listo. Los actores, convocados, los villanos, ansiosos por su triunfo. Ellos creían que era mi rendición final. Yo lo llamaba el cierre de cuentas. El viernes por la noche la casa era una olla a presión. El silencio que siguió a la entrega de las notificaciones era más ruidoso que cualquier grito. Yo permanecía en mi dormitorio, fingiendo mi rutina habitual, aunque por dentro cada nervio estaba alerta. Oía susurros furiosos desde el estudio de Andrés. La palabra abogado y estúpida se repetían. Cerca de las 9 de la noche, oí el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose, pero no era el giro habitual de una llave. Era un ruido metálico, de herramientas, de alguien forzando la cerradura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tan desesperados estaban? Salí al vestíbulo. La luz de la entrada iluminaba una escena grotesca. Andrés estaba allí, supervisando a 2 hombres con uniformes de cerrajero que examinaban mi puerta. Isabel estaba detrás de él, con los brazos cruzados, una mueca de triunfo en su rostro. «Mamá, qué bueno que sales», dijo Andrés. Su voz era una mezcla de falsa preocupación y aceite rancio. «Como estás tan preocupada por la seguridad y con tu memoria, decidimos instalar un sistema digital. Por tu bien, claro». El cerrajero sostenía una caja brillante con un teclado, numérico y un lector de huellas. Los 2 trabajadores parecían incómodos, mirando de reojo a Andrés y luego a mí. Entendí el plan en un instante. No era una mejora, era un despojo. Si instalaban esa cerradura, registrarían sus huellas, no la mía. Me dejarían fuera de mi propia casa antes de la junta del sábado, forzándome a negociar desde la acera. Era un golpe de estado doméstico, rápido y sucio. «Mejorando la seguridad, Andrés», respondí, mi voz tranquila resonando en el mármol del vestíbulo. «O cambiándome la cerradura para que no pueda entrar a mi propia casa mañana». Isabel perdió la compostura. La arrogancia del restaurante, el vitral, se evaporó, reemplazada por una rabia cruda. «¡Esta es nuestra casa!», gritó, su voz subiendo una octava. «Tú nos la diste, tú firmaste. Estás senil y no sabes lo que haces.
Ese abogado tuyo, Godoy, te está manipulando para robarnos. La acusación era tan absurda, tan desesperada, que confirmó que su pánico era total. Estaban acorralados y reaccionaban como animales heridos, atacando sin estrategia, solo con fuerza bruta. Habían subestimado mi preparación. Este era su contraataque, basado en la creencia de que yo era solo una anciana confundida que había firmado un papel por suerte. Creían que el poder notarial, aunque revocado, aún les daba alguna sombra de autoridad. Pero yo había pasado los últimos días estudiando no solo mis pruebas, sino sus mentalidades. Su arrogancia les hacía creer que la posesión física era más fuerte que la propiedad legal. Era hora de darles una lección de derecho básico. Aquí mismo, en el vestíbulo de 20 metros cuadrados. Ignoré los gritos de Isabel. Me dirigí calmadamente a los 2 cerrajeros, que habían dejado de trabajar y me miraban con nerviosismo. «¡Caballeros!», dije. Mi tono era cortés pero firme. «Les agradezco su tiempo, pero no se va a cambiar ninguna cerradura esta noche». Andrés soltó una risa. «¿Y tú quién eres para detener?». No lo dejé terminar. Saqué de la bolsa de mi bata el documento que nunca me abandonaba. La escritura original de la propiedad, la prueba 4. La desplegué. Soy Carmen Villalobos. Esta es la escritura original. Soy la única propietaria legal de este inmueble. Los ojos de los cerrajeros se abrieron. Uno de ellos, el mayor, reconoció el formato del documento. «Este hombre», continué, señalando a Sofandrés, «es mi yerno. Él y mi hija viven aquí bajo un comodato verbal, un préstamo. Están intentando cambiar la cerradura sin mi permiso para desalojarme. Ilegalmente». Andrés se puso rojo. «Eso es mentira. Yo tengo un poder. Soy el administrador». Fue el momento perfecto. «Usted tenía un poder». Lo corregí, sacando la copia certificada de la revocación del poder 405B, que fue revocado esta mañana en la notaría 12 por administración fraudulenta. Si tocan esa cerradura, estarán participando en un delito. Los cerrajeros retrocedieron como si la puerta estuviera electrificada. El mayor recogió su caja de herramientas. «Señor Molina, lo siento. No podemos realizar el trabajo sin la autorización explícita de la propietaria registrada». Miró la escritura en mi mano y luego el poder revocado. «Y este documento», dijo señalando la revocación, «anula cualquier orden que usted nos haya dado». Andrés estaba lívido, mudo de rabia. Vio su pequeño golpe de estado desmoronarse en 30 segundos. Había perdido el control frente a terceros, una humillación que no podía soportar. Derrotado, Andrés les hizo un gesto brusco para que se fueran. «¡Largo de aquí! ¡Inútiles!». Los hombres casi corrieron hacia la salida. Isabel temblaba, sus ojos lanzándome dagas. «Pagarás por esto, mamá», siseó, su voz baja y venenosa. «Mañana en la junta te vamos a destruir. Te quitaremos todo». Cerré la puerta detrás de los cerrajeros y eché el viejo cerrojo de bronce. Un sonido sólido, definitivo. «Espero con ansias, hija», murmuré. La dinámica había cambiado. Ya no era la víctima, era la dueña. Habían intentado un asalto y fallaron. Ahora, su desesperación para la junta del sábado era total. El sábado a las 8:00 p.m. en punto, la sala principal de mi casa, la de 250 metros cuadrados que yo había pagado cosiendo, se sentía como un tribunal. El aire estaba cargado. Yo me senté en mi sillón de siempre, el de respaldo alto, no en una cabecera. A mi derecha, el licenciado Esteban Godoy, con un portafolio de cuero idéntico al mío, observaba la escena con seriedad notarial. Frente a nosotros, en el sofá de seda que Isabel había comprado, con mi dinero sin duda, se sentaron Andrés e Isabel. Andrés proyectaba una arrogancia tensa. Creía que su intento fallido de cambiar la cerradura me había intimidado. Isabel me miraba con odio puro. Puntuales, llegaron los invitados que yo había convocado. Lupita Camacho entró como si fuera la dueña, con un vestido estampado de leopardo, saludando a su hijo con un beso ruidoso. Se sentó en un sillón individual, cruzó las piernas y me sonrió con burla. «Carmen, querida, qué bueno que organizaste esto para aclarar las cosas». Los 2 socios, el señor Martínez y el señor Ramírez, entraron después. Sus rostros no eran burlones, eran pétreos, preocupados.
Olían a tabaco caro y a miedo financiero. Se sentaron en el borde de sus sillas, mirando a Andrés con una intensidad que él pareció no notar. La audiencia estaba completa. Andrés se aclaró la garganta, asumiendo el control que creía tener. Se puso de pie, un gesto de dominio. Bueno, gracias a todos por venir, especialmente a ustedes, señores, dijo, asintiendo a los socios. Mamá Carmen, dijo girándose hacia mí con falsa paciencia, ha estado confundida últimamente. Ha tomado algunas decisiones impulsivas, como revocar un poder que solo buscaba protegerla. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Pero entiendo su miedo por el embargo. El leak. Godoy tiene, espero, los nuevos papeles para la línea de crédito. Mamá, solo tienes que firmar la cesión de la propiedad y todo esto se arregla. Isabel asintió, apoyándolo. Sí, mamá, deja de hacer este drama. Firma y terminemos con esto. El licenciado Godoy me miró. Asentí levemente. No, Andrés, dije, mi voz tranquila cortando su discurso. No llamé a esta junta para firmar más papeles. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años, pero también la fuerza de mi resolución. Te equivocas. El licenciado Godoy no tiene papeles para que yo firme. Me giré hacia mi abogado. Esteban, por favor, entrega la primera notificación. Licenciado Godoy se levantó. Abrió su portafolio y sacó el primer documento oficial. Andrés Molina, dijo Godoy, su voz de notario resonando en la sala. En mi calidad de fedatario público, le entrego copia certificada de la revocación del Poder General 405-B. Le entregó el documento. Queda usted formalmente notificado. A partir de este instante, cualquier uso que haya hecho de ese poder desde su revocación el lunes constituye un delito. Andrés agarró el papel. Su rostro perdió color. «Esto es ridículo. Ella no puede», balbuceó, mirando a los socios cuya preocupación se intensificó. «Oh, sí puedo, Andrés», continué yo tomando la palabra. «Ese poder fue revocado por administración fraudulenta». Los socios, Martínez y Ramírez, se miraron. «¿Fraude? ¿Qué fraude?», dijo Martínez, su voz grave. Andrés intentó reír. «Es un malentendido de una anciana», lo interrumpí. Era el momento de la segunda prueba. Saqué de mi propia carpeta los extractos bancarios impresos del Banco Global. La prueba 2. Me acerqué a los socios, ignorando a Andrés. «Señores Martínez y Ramírez», dije, entregándoles las hojas. Andrés les dijo que su inversión estaba apalancada, ¿verdad? Les mostré las transferencias. Aquí están sus $85.000, el dinero que Andrés les debe y el dinero con que financia su imperio. Sus ojos escanearon las fechas y los montos. «Este dinero», dije, mi voz subiendo un tono, «salió de mi fondo de jubilación personal. Es el dinero de mis máquinas, Singer, de mis 20 años de trabajo. No es un apalancamiento, es un robo». La reacción fue inmediata y violenta. El señor Ramírez, el más corpulento, se puso de pie de un salto, arrojando los papeles sobre la mesa de centro. «¡Maldito estafador!», gritó señalando a Andrés. «Nos dijiste que era capital de inversionistas ángeles». Martínez, más frío, se levantó también. «Andrés, nos has estado mintiendo. Has estado usando el dinero de la jubilación de tu suegra para pagarnos nuestros propios intereses. Eso es un esquema Ponzi». Andrés retrocedió, su arrogancia rota. «Esperen, yo puedo explicarlo. El dinero está trabajando». «¿Trabajando en qué, Andrés?», pregunté, mi voz cortante. «¿En relojes de oro?». Miré a Lupita, que por primera vez parecía incómoda en su estampado de leopardo. Isabel se levantó. «Mamá, cállate. Estás arruinando todo. Es su dinero. Él se lo ganó». La defendió. La lealtad ciega de mi hija fue la señal para la tercera prueba. Saqué el sobre amarillo del banco hipotecario, la notificación de embargo. La puse sobre la pila de extractos bancarios. «No, Isabel, no está arruinado todo. Ustedes lo arruinaron. ¿O acaso sabías de esto?». Isabel miró el sobre. Lo reconoció, pero yo lo abrí y se lo mostré. «El 15 de diciembre. Faltan 10 días, Isabel. Iban a dejar que el banco me quitara esta casa. La casa donde creciste. La garantía del préstamo de $150.000 que Andrés dejó de pagar hace 3 meses. Por primera vez, la realidad golpeó a mi hija.
Su rostro se descompuso. Se giró hacia su esposo, sus ojos llenos de pánico y traición. «Andrés, ¿dejaste de pagar? Me juraste que estaba cubierto. Andrés». Lupita intentó intervenir. Se levantó, tratando de recuperar su compostura de agente inmobiliaria. «Ya basta de este drama, Carmen. Son negocios. Si perdiste la casa, es tu culpa por no entender. Mi hijo solo...» La interrumpí. Era su turno. Saqué mi teléfono móvil. «Tienes razón, Lupita. Son negocios. Y tú me explicaste muy bien cómo funcionan». Presioné play. La sala quedó en silencio, excepto por la grabación del jueves en el Sanborns. La voz de Lupita llenó la sala, metálica y clara. «Ay, Carmen, relájate. Andrés solo usa tu dinero para apalancarse. Es lo normal en los negocios». La cara de Lupita pasó del rojo al blanco pálido. La grabación continuó. «Ese dinero tuyo, estancado en el banco, no servía de nada». Los socios la miraban con asco. Andrés miraba al suelo. La voz seguía. «Claro, las propiedades son para usarse. No te preocupes. Si pierden la casa, Andrés les comprará un departamento de lujo. Ya deberías estar pensando en un buen asilo, Carmen». Apagué la grabación. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Lupita se desplomó en su sillón, incapaz de hablar. Isabel me miraba con una nueva expresión. No era rabia, era terror. Los socios miraban a Andrés como si fuera un cadáver. Había revelado el poder revocado, el robo de los ahorros, el embargo inminente y la conspiración para despojarme. Las pruebas estaban sobre la mesa, en orden de impacto. Había ganado el juicio. Ahora era el momento de la sentencia. El licenciado Godoy se puso de pie, retomando su papel oficial. «Dada la evidencia de administración fraudulenta y el claro intento de despojo, hemos tomado 3 medidas inmediatas». Habló directamente a Andrés e Isabel, pero también a los socios. Primero, el dinero. Esta mañana, basado en la prueba 2, los extractos, solicitamos y obtuvimos un congelamiento cautelar de todas las cuentas asociadas a Andrés Global Ventures y las cuentas personales de Andrés Molina, por el monto de los $85.000 desviados. Los socios asintieron. Era su única esperanza de recuperar algo. Andrés levantó la cabeza. «No puedes. Ese es el capital operativo». Godoy lo ignoró. «Segundo, los bienes», continuó. «Se ha notificado a las autoridades que bienes de lujo, como el reloj Rolex de oro visto en la cena del sábado». Miró a Lupita. «Fueron adquiridos con fondos de origen fraudulento, específicamente del fondo de jubilación de la señora Villalobos. Ese bien deberá ser devuelto inmediatamente para ser liquidado, o será puesto como garantía de pago de la deuda con los socios». Lupita soltó un gemido ahogado. El trofeo de su hijo se había convertido en una prueba del delito. Isabel comenzó a sollozar en silencio, una actuación tardía de víctima que no conmovió a nadie. Andrés estaba paralizado, viendo su imperio disolverse en minutos. Los socios se movieron hacia la puerta. «Hablaremos con nuestros abogados», dijo Martínez. «Y luego hablaremos contigo, Andrés. O con la policía». Salieron cerrando la puerta con un golpe seco. La audiencia se había reducido a la familia. Finalmente, el licenciado Godoy me miró. Era mi turno de dictar la tercera consecuencia, la más importante. Me puse de pie y caminé hacia Andrés e Isabel, que seguían en el sofá, ahora una isla de derrota. Lupita estaba inmóvil, prisionera de su propio veneno. «Y tercero», dije, mi voz serena, sin un atisbo de triunfo, solo la calma del acero. «La casa». Miré a Isabel, a la niña que había criado en esas habitaciones, a la mujer que había intentado robármelas. «Esta casa, Isabel, no es tuya. Nunca lo fue. No es un apalancamiento. Andrés, es mi hogar». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «El acuerdo verbal de comodato, el préstamo que les hice de mi hogar para que vivieran, queda terminado esta noche. La confianza se ha roto de forma irreparable». Isabel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Mamá, no, por favor. ¿A dónde iremos?» «Ese ya no es mi problema, Isabel», respondí. «Han vivido de mi trabajo, de mis ahorros y bajo mi techo mientras me despreciaban y planeaban mi ruina». Miré a Andrés.
luego a Lupita. Tienen 30 días a partir de hoy para desalojar mi casa. El licenciado Godoy les entregará la notificación formal de desalojo por fin de comodato mañana por la mañana. Si no se van pacíficamente, la policía los sacará. La palabra policía resonó. Isabel rompió en un llanto histérico, real esta vez. 30 días. No podemos. No tenemos dinero. Mamá, nos vas a dejar en la calle. Su desesperación era fea, desnuda. Tú me humillaste en público, Isabel. Me llamaste inútil. Dijiste que yo no había construido nada. Ahora tendrás la oportunidad de construir tu propio imperio, sola o con él, señalé a Andrés. Pero no será sobre mis cimientos. Lupita se levantó, temblando de rabia. No te saldrás con la tuya, vieja bruja. Mi hijo te destruirá. Te demandaremos. El licenciado Godoy intervino. Le sugiero que guarde silencio, señora Camacho. Usted es cómplice en la conspiración para cometer fraude y despojo. Mi cliente tiene su admisión grabada. Cualquier acción legal de su parte será respondida con una contrademanda penal. Lupita cerró la boca de golpe. Había perdido toda su munición. Andrés, finalmente, habló. Su voz era un susurro ronco. «Carmen, por favor, podemos arreglarlo. Te devolveré el dinero». Lo miré. «No, Andrés, no puedes. No puedes devolverme los años de confianza. No puedes devolverme el respeto de mi hija. Solo puedes devolverme mi casa». Me giré y caminé hacia las escaleras. «Esteban, por favor, acompaña a nuestros invitados a la salida». Subí los primeros escalones, sin mirar atrás. Oí el llanto de Isabel, las maldiciones ahogadas de Andrés y el movimiento apresurado de Lupita. Oí al licenciado Godoy decir: «La junta ha terminado». El silencio que cayó después fue diferente al de la noche anterior. No era tensión, era vacío. Era el sonido de la basura siendo sacada. El sonido de mi casa, volviendo a ser mía. El sábado a las 8:00 p.m. en punto, la sala principal de mi casa, la de 250 metros cuadrados que yo había pagado cosiendo, se sentía como un tribunal. El aire estaba cargado. Yo me senté en mi sillón de siempre, el de respaldo alto, no en una cabecera. A mi derecha, el licenciado Esteban Godoy, con un portafolio de cuero idéntico al mío, observaba la escena con seriedad notarial. Frente a nosotros, en el sofá de seda que Isabel había comprado, con mi dinero sin duda, se sentaron Andrés e Isabel. Andrés proyectaba una arrogancia tensa. Creía que su intento fallido de cambiar la cerradura me había intimidado. Isabel me miraba con odio puro. Puntuales, llegaron los invitados que yo había convocado. Lupita Camacho entró como si fuera la dueña, con un vestido estampado de leopardo, saludando a su hijo con un beso ruidoso. Se sentó en un sillón individual, cruzó las piernas y me sonrió con burla. «Carmen, querida, qué bueno que organizaste esto para aclarar las cosas». Los dos socios, el señor Martínez y el señor Ramírez, entraron después. Sus rostros no eran burlones, eran pétreos, preocupados, olían a tabaco caro y a miedo financiero. Se sentaron en el borde de sus sillas, mirando a Andrés con una intensidad que él pareció no notar. La audiencia estaba completa. Andrés se aclaró la garganta, asumiendo el control que creía tener. Se puso de pie, un gesto de dominio. «Bueno, gracias a todos por venir, especialmente a ustedes, señores», dijo, asintiendo a los socios. «Mamá Carmen», dijo, girándose hacia mí con falsa paciencia, «ha estado confundida últimamente. Ha tomado algunas decisiones impulsivas, como revocar un poder que solo buscaba protegerla». Hizo una pausa, esperando mi reacción. «Pero entiendo su miedo por el embargo. El Lic Godoy tiene, espero, los nuevos papeles para la línea de crédito. Mamá, solo tienes que firmar la cesión de la propiedad, y todo esto se arregla». Isabel asintió, apoyándolo. «Sí, mamá. Deja de hacer este drama. Firma, y terminemos con esto». El licenciado Godoy me miró. Asentí levemente. «No, Andrés», dije, mi voz tranquila cortando su discurso. «No llamé a esta junta para firmar más papeles. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años, pero también la fuerza de mi resolución. Te equivocas. El licenciado Godoy no tiene papeles para que yo firme». Me giré hacia mi abogado. «Esteban, por favor,
Entrega la primera notificación. El licenciado Godoy se levantó, abrió su portafolio y sacó el primer documento oficial. «Andrés Molina», dijo Godoy, su voz de notario resonando en la sala. «En mi calidad de fedatario público, le entrego copia certificada de la revocación del poder general, 405B». Le entregó el documento. «Queda usted formalmente notificado. A partir de este instante, cualquier uso que haya hecho de ese poder desde su revocación el lunes constituye un delito». Andrés agarró el papel. Su rostro perdió color. «¡Esto es ridículo! ¡Ella no puede!», balbució, mirando a los socios, cuya preocupación se intensificó. «Oh, sí puedo, Andrés», continué yo tomando la palabra. «Ese poder fue revocado por abuso de confianza». Andrés intentó recuperar el control, forzando una risa. «Eso no procederá. Un juez verá que ella no está en sus cabales. Señores», dijo a los socios, «esto es solo un berrinche familiar. El poder se reinstaurará». Vio la mirada dura de Godoy y su confianza flaqueó. La arrogancia de Andrés dependía de que yo fuera ignorante y pasiva. Ahora, frente a un notario y sus socios, su guión se rompía. Isabel miraba el papel en la mano de Andrés, su labio temblando. «El poder no se reinstaurará, Andrés», dijo Godoy con frialdad. «La causal es firme y está documentada». Los socios, Martínez y Ramírez, se miraron. «¿Fraude? ¿Qué fraude?», dijo Martínez, su voz grave. Andrés intentó reír. «Es un malentendido de una anciana». Lo interrumpí. Era el momento de la segunda prueba. Saqué de mi propia carpeta los extractos bancarios impresos del Banco Global. La prueba 2. Me acerqué a los socios, ignorando a Andrés. «Señores Martínez y Ramírez», dije, entregándoles las hojas. «Andrés les dijo que su inversión estaba apalancada, ¿verdad?». Les mostré las transferencias. «Aquí están sus $85.000, el dinero que Andrés les debe, y el dinero que financia su imperio». Sus ojos escanearon las fechas y los montos. «Este dinero», dije, mi voz subiendo un tono, «salió de mi fondo de jubilación personal. Es el dinero de mis máquinas Singer, de mis 20 años de trabajo. No es un apalancamiento, es un robo». La reacción fue inmediata y violenta. El señor Ramírez, el más corpulento, se puso de pie de un salto, arrojando los papeles sobre la mesa de centro. «¡Maldito estafador!», gritó señalando a Andrés. «Nos dijiste que era capital de Inversionistas Ángeles». Martínez, más frío, se levantó también. «Andrés, nos has estado mintiendo. Has estado usando el dinero de la jubilación de tu suegra para pagarnos nuestros propios intereses. Eso es un esquema Ponzi». Andrés retrocedió, su arrogancia rota. «Esperen, yo puedo explicarlo. El dinero está trabajando». «¿Trabajando en qué, Andrés?», pregunté, mi voz cortante. «¿En relojes de oro?». Miré a Lupita, que por primera vez parecía incómoda en su estampado de leopardo. Isabel se levantó. «Mamá, cállate. Estás arruinando todo. Es su dinero. Él se lo ganó». La defendió. La lealtad ciega de mi hija fue la señal para la tercera prueba. Saqué el sobre amarillo del banco hipotecario. La notificación de embargo. La puse sobre la pila de extractos bancarios. «No, Isabel. No está arruinado todo. Ustedes lo arruinaron. ¿O acaso sabías de esto?». Isabel miró el sobre. Lo reconoció. Pero yo lo abrí y se lo mostré. «El 15 de diciembre. Faltan 10 días, Isabel. Iban a dejar que el banco me quitara esta casa. La casa donde creciste. La garantía del préstamo de $150.000 que Andrés dejó de pagar hace 3 meses. Por primera vez, la realidad golpeó a mi hija. Su rostro se descompuso. Se giró hacia su esposo, sus ojos llenos de pánico y traición. «Andrés, ¿dejaste de pagar? Me juraste que estaba cubierto. Andrés». Lupita intentó intervenir. Se levantó tratando de recuperar su compostura de agente inmobiliaria. «Ya basta de este drama, Carmen. Son negocios. Si perdiste la casa, es tu culpa por no entender. Mi hijo solo...». La interrumpí. Era su turno. Saqué mi teléfono móvil. «Tienes razón, Lupita. Son negocios. Y tú me explicaste muy bien cómo funcionan». Presioné play. La sala quedó en silencio, excepto por la grabación del jueves en el Sanborns. La voz de Lupita llenó la sala, metálica y clara. «Ay, Carmen, relájate. Andrés solo usa tu dinero para apalancarse.
Es lo normal en los negocios. La cara de Lupita pasó del rojo al blanco pálido. La grabación continuó. Ese dinero tuyo, estancado en el banco, no servía de nada. Los socios la miraban con asco. Andrés miraba al suelo. La voz seguía. Claro, las propiedades son para usarse. No te preocupes. Si pierden la casa, Andrés les comprará un departamento de lujo. Ya deberías estar pensando en un buen asilo, Carmen. Apagué la grabación. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Lupita se desplomó en su sillón, incapaz de hablar. Isabel me miraba con una nueva expresión. No era rabia, era terror. Los socios miraban a Andrés como si fuera un cadáver. Había revelado el poder revocado, el robo de los ahorros, el embargo inminente y la conspiración para despojarme. Las pruebas estaban sobre la mesa, en orden de impacto. Había ganado el juicio. Ahora era el momento de la sentencia. El licenciado Godoy se puso de pie, retomando su papel oficial. Dada la evidencia de administración fraudulenta y el claro intento de despojo, hemos tomado 3 medidas inmediatas. Habló directamente a Andrés e Isabel, pero también a los socios. Primero, el dinero. Esta mañana, basado en la prueba 2, los extractos, solicitamos y obtuvimos un congelamiento cautelar de todas las cuentas asociadas a Andrés Global Ventures y las cuentas personales de Andrés Molina, por el monto de los $85.000 desviados. Los socios asintieron. Era su única esperanza de recuperar algo. Andrés levantó la cabeza. «No puedes. Ese es el capital. Operativo». Godoy lo ignoró. «Segundo, los bienes», continuó. «Se ha notificado a las autoridades que bienes de lujo, como el reloj Rolex de oro visto en la cena del sábado». Miró a Lupita. «Fueron adquiridos con fondos de origen fraudulento, específicamente del fondo de jubilación de la señora Villalobos. Ese bien deberá ser devuelto inmediatamente para ser liquidado, o será puesto como garantía de pago de la deuda con los socios». Lupita soltó un gemido ahogado. El trofeo de su hijo se había convertido en una prueba del delito. Isabel comenzó a sollozar en silencio. Una actuación tardía de víctima que no conmovió a nadie. Andrés estaba paralizado, viendo su imperio disolverse en minutos. Los socios se movieron hacia la puerta. «Hablaremos con nuestros abogados», dijo Martínez. «Y luego hablaremos contigo, Andrés. O con la policía». Salieron cerrando la puerta con un golpe seco. La audiencia se había reducido a la familia. Finalmente, el licenciado Godoy me miró. Era mi turno de dictar la tercera consecuencia, la más importante. Me puse de pie y caminé hacia Andrés e Isabel, que seguían en el sofá, ahora una isla de derrota. Lupita estaba inmóvil, prisionera de su propio veneno. «Y tercero», dije, mi voz serena, sin un atisbo de triunfo, solo la calma del acero. «La casa». Miré a Isabel, a la niña que había criado en esas habitaciones, a la mujer que había intentado robármelas. «Esta casa, Isabel, no es tuya. Nunca lo fue. No es un apalancamiento, Andrés. Es mi hogar». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «El acuerdo verbal de comodato, el préstamo que les hice de mi hogar para que vivieran, queda terminado esta noche. La confianza se ha roto de forma irreparable». Isabel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Mamá, no, por favor. ¿A dónde iremos?» «Ese ya no es mi problema, Isabel», respondí. «Han vivido de mi trabajo, de mis ahorros y bajo mi techo mientras me despreciaban y planeaban mi ruina». Miré a Andrés, luego a Lupita. «Tienen 30 días a partir de hoy para desalojar mi casa. El licenciado Godoy les entregará la notificación formal de desalojo por fin de comodato mañana por la mañana. Si no se van pacíficamente, la policía los sacará». La palabra policía resonó. Isabel rompió en un llanto histérico, real esta vez. «30 días. No podemos. No tenemos dinero. Mamá, ¿nos vas a dejar en la calle?» Su desesperación era fea, desnuda. «Tú me humillaste en público, Isabel. Me llamaste inútil. Dijiste que yo no había construido nada. Ahora tendrás la oportunidad de construir tu propio imperio, sola o con él», señalé a Andrés. «Pero no será sobre mis cimientos». Subí los primeros escalones, sin mirar atrás.
Oí el llanto de Isabel, las maldiciones ahogadas de Andrés y el movimiento apresurado de Lupita. Oí al licenciado Godoy decir: «La junta ha terminado». El silencio que cayó después fue diferente al de la noche anterior. No era tensión, era vacío. Era el sonido de la basura siendo sacada. El sonido de mi casa volviendo a ser mía. Cuando el licenciado Godoy cerró la puerta principal detrás de Lupita, Andrés e Isabel, la casa quedó en un silencio que yo no conocía. No era el silencio tenso de los últimos años, cargado de mentiras y resentimiento. Era un silencio absoluto, profundo, que vibraba en el aire. Era el silencio de la dignidad recuperada. Caminé lentamente por la sala de 250 metros cuadrados. El olor del perfume caro de Isabel y la loción de Andrés todavía flotaba en el aire, pero ya se sentía como el rastro de fantasmas. Toqué el respaldo de mi sillón, el único mueble que sentía verdaderamente mío. El peso de su presencia había sido levantado. La casa, por fin, podía respirar. Y yo también. Los siguientes 30 días fueron un purgatorio para ellos y una purificación para mí. Vi cómo empacaban las cajas, cómo discutían en susurros venenosos sobre quién era el culpable. Vi cómo el costoso sofá de seda, los horribles jarrones dorados y los muebles impersonales que habían comprado con mi dinero salían por la puerta. Cada objeto que se iba al camión de mudanzas era un pedazo de opresión que desaparecía. Yo me limitaba a observar desde mi antiguo cuarto de costura, que ya había empezado a limpiar, bebiendo té de manzanilla. No sentí tristeza, ni siquiera rabia. Sentí la fría satisfacción de una limpieza profunda. El último día, el día 30, el camión de mudanzas se llevó la última caja. Andrés, más delgado, con los ojos hundidos, me lanzó una mirada de odio puro antes de subir a un auto mucho más modesto. Isabel, sin maquillaje, con el rostro hinchado por el llanto, se detuvo en la puerta. «Nos has destruido», susurró. La miré con calma. «Ustedes eligieron los materiales, hija. Yo solo corté el hilo». Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Una hora después, mi propio cerrajero, un hombre amable de manos callosas como las mías, instaló una nueva cerradura de bronce sólido. El sonido del cerrojo echándose fue música. La limpieza legal fue igual de metódica. El licenciado Godoy fue implacable. Los $85.000 de mis ahorros fueron recuperados gracias al congelamiento de las cuentas. El Rolex de oro de Andrés fue entregado como parte de pago a los socios, que iniciaron su propio proceso legal contra él. Usé una parte de los fondos recuperados para liquidar el saldo pendiente del préstamo de $150.000. El 16 de diciembre, un día después de la fecha límite del embargo, recibí la carta del banco, confirmando que la hipoteca estaba cancelada. La escritura original volvía a estar limpia. Mi casa era mía, libre de toda deuda. Pasaron varias semanas. La casa olía a cera de abeja y a limones frescos. Había tirado las cortinas pesadas que Isabel había puesto, y la luz del sol volvía a llenar los pasillos. Una tarde sonó el intercomunicador. En la pequeña pantalla granulada, vi el rostro de Isabel. Estaba sola, de pie en la acera, encogida bajo un suéter gris. Se veía pequeña, despojada de su armadura de estatus. Ya no era la mujer de 40 años que me humilló en El Vitral. Parecía una niña perdida. Descolgué el auricular. «¿Mamá?» Su voz era temblorosa. Respiré hondo. Era el momento de establecer los nuevos límites. «Isabel», dije, mi voz clara y sin rencor, pero firme. «Puedes venir los domingos, de 4 a 6 de la tarde, sola». Hubo un silencio en la línea, solo su respiración entrecortada. «Y una condición más», añadí. «Mientras estés en esta casa, no hablaremos de dinero. No hablaremos de Andrés, ni de Lupita, ni de lo que perdiste. Hablaremos de ti. Si es que aún sabes quién eres sin todo eso». Fue una prueba. Una puerta entreabierta, pero con un guardia en la entrada. El primer domingo fue de una tensión insoportable. Ella llegó a las 4 en punto. Le ofrecí té. Se sentó en el sofá que había reemplazado al suyo. Uno más sencillo, de lino, parecido al que yo tenía años atrás. Hablamos del clima. Hablamos de sus viejos libros de la escuela que había encontrado Esña. Una caja. No mencionó a Andrés. No mencionó el dinero. Cuando el reloj marcó las 6, se levantó.
Gracias por el té, mamá. Hasta el próximo domingo, Isabel. Fue un comienzo. Frágil, pero un comienzo. Mi rutina se transformó. Desperté mi antiguo taller. El zumbido de mi vieja máquina de coser, la que no vendí, volvió a llenar la casa. El olor a aceite de máquina y algodón crudo reemplazó el olor a perfume caro. Empecé a diseñar de nuevo, no por obligación, sino por placer. La dignidad no solo se recupera en las cortes, se restaura en los pequeños actos diarios. Volví a ser Carmen Villalobos, la costurera, la creadora, no la víctima, no la anciana confundida. Mis manos volvieron a tener un propósito que yo misma había elegido. Con la casa asegurada y mis ahorros restaurados, decidí invertir en vida. Tomé $5,000 de los fondos recuperados y contraté a alguien para construir un pequeño invernadero en el jardín trasero, donde antes solo había césped perfectamente inútil que Isabel exigía. Era una estructura de vidrio y acero blanco, un lugar para que las cosas crecieran incluso en invierno. Pagué la factura con una sensación de poder que ningún Rolex podría comprar. Era una inversión en el futuro, un símbolo de que la vida podía florecer después del peor de los inviernos. Meses después, en una tarde soleada de primavera, estaba en el jardín con mi nieto Emiliano. A sus 16 años, era un joven callado que había empezado a visitarme solo, separado de sus padres. Lea estaba enseñando a podar los rosales, a cortar lo muerto para que lo nuevo pudiera brotar. «Tienes que cortar aquí, Emiliano», le mostré, justo encima de la yema. «Con decisión. No tengas miedo de cortar lo que ya no sirve». Él asintió, concentrado, y sus manos jóvenes, torpes pero dispuestas, hicieron el corte. Era un legado diferente el que le estaba dejando, uno de cuidado, de paciencia y de saber cuándo usar las tijeras. Mientras lo observaba, recordé la cena en El Vitral. Recordé las palabras de Isabel. «Lupita sí sabe lo que es construir un imperio sola, ¿verdad?» No como otras, sonreí para mis adentros. Lupita y Andrés habían construido un imperio de aire, de deuda y de apariencias. Se había derrumbado con un solo soplo de verdad. Yo no había construido un imperio. Había construido algo que perdura. Un hogar, una habilidad, una vida. Y lo había defendido. Mi hija dijo que yo no había ganado nada. Le contesté, en el silencio de mi corazón recuperado, que tenía razón. Yo no gané esto. No fue un juego de azar. No fue una lotería. Lo trabajé. Lo cosí. Cada centímetro de esta casa, cada dólar en esa cuenta, cada rosa en este jardín. Y lo que se cose con las manos, con paciencia y con puntadas firmes, se defiende con el alma.